Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier los saluda y le da las gracias por compartir conmigo nuevamente este reencuentro que hacemos aquí desde la querida ciudad de Buenos Aires y por Radio High. Así que te quiero comentar que en este día, que corresponde al día 15 del mes de Sivan del año 5784, el horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 33 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 32 minutos. La invitación, como ya sabes, es beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir de este encuentro mucho, pero mucho más ricos que cuando lo hemos iniciado. Así que bueno, vamos ya a hablar de temas tan importantes de la Torá. Vamos a hablar un poquitito del dolor, vamos a hablar un poquitito de la humildad, estos logros, estas virtudes que tienen los seres humanos. Vos sabés que hay un rabí, Yosef Soloveitchik, que escribió un ensayo que se llama El solitario hombre de fe. Y él habla ahí de un Adán 1 y Adán 2. Fíjate esto. Adán 1 habla como es la persona humana como creador, como constructor, como un maestro de la naturaleza imponiendo su voluntad sobre el mundo. Y también habla de Adán 2, que es la personalidad del pacto, viviendo en obediencia a una verdad trascendente, guiada por un sentido del deber y del bien, y la voluntad de servir, claro. Adán 1 busca éxito. Adán 2 lucha por caridad, por amor, por redención. Adán 1 vive por la lógica de la economía. Claro, la búsqueda de los propios intereses y la máxima utilidad. Pero Adán 2 vive por la lógica de moralidad, en la cual dar es más importante que recibir, y conquistar el deseo es más importante que satisfacer el deseo. En la moral del universo, el éxito, cuando lleva al orgullo, se convierte en fracaso. El fracaso, cuando lleva a la humildad, puede ser exitoso. Y en ese libro que publicó Rabí Soloveitchik, se preguntó, este libro fue publicado en 1965, él se preguntó si había un lugar para Adán 2, fíjate qué pregunta, en la América de los días, porque la intención era que sobre la celebración de los poderes humanos, sobre el avance económico, era una pregunta y un desafío. Celebrar los poderes humanos sobre el avance económico. Posiblemente hay otra persona que dice que vivimos en una sociedad que nos alienta a pensar sobre cómo tener una gran carrera, pero nos deja desarticulados sobre cómo cultivar la vida interior. Y esto es un tema central. ¿En dónde? En la parashá de esta semana, que se llama Bealotejá. Hasta ahora vimos un Moisés exterior, ese Moisés que obra milagros, que porta la palabra divina sin miedo de confrontar al faraón de un lado y su propio pueblo en el otro. El hombre que rompió las tablas grabadas por Dios mismo y quien lo retó a perdonar a su pueblo. Y si no, bórrame del libro que tú has escrito. Esto está exactamente escrito. Claro, este es el Moisés público, es una figura que tiene una fortaleza heroica. Esto sería según el libro de Soloveitchik, el Moisés 1. Pero en la parashá de esta semana, Bealotejá, vemos a Moisés 2, que es el solitario hombre de fe. Claro, acá hay una fotografía totalmente diferente.
En la primera escena lo vemos quebrarse. El pueblo se está quejando otra vez sobre la comida. Ellos llevan maná, pero no carne. Empiezan a añorar esta falsa nostalgia. Y dicen, ¿cómo recordamos el pescado que solíamos comer gratis en Egipto? Pero claro, gratis sabemos que no había nada, había esclavitud. Se quejan por toda la comida que no tenían. Y este es un acto de ingratitud, que fue demasiado para Moisés, quien da voz a la desesperación profunda. Y dice Moisés, ¿por qué tú traes todo este problema a tu siervo? ¿Por qué no he encontrado favor en tus ojos que tú estás poniendo la carga de este pueblo entero sobre mí? Y sigue diciendo Moisés, ¿acaso yo concebí este pueblo? ¿O les di nacimiento? ¿Que tú me dices que yo los lleve en mi regazo en la manera que hace una nodriza con un bebé? No puedo llevar a esta nación completa. La carga es demasiado pesada para mí. Si así es como me vas a tratar, por favor, mátame ahora, si tengo favor en tus ojos, porque no puedo soportar ver toda esta miseria. Esto está escrito en Números. Entonces acá vemos que aparece una gran transformación, interesantísima. Dios le dice que tome 70 ancianos a Moisés, quienes van a compartir la carga con Moisés. Dios toma el espíritu que está sobre Moisés y lo extiende a los ancianos. Dos de estos ancianos, uno era Eldad y otro Medad, entre los 6 elegidos de cada tribu, pero quedan fuera de la votación final, empezaron a profetizar dentro del campamento. Ellos también habían tomado el espíritu de Moisés. Y Josué teme que esto pueda llevar a retar el liderazgo de Moisés y urge a Moisés a frenarlos. Moisés responde con sorprendente generosidad. Está celoso en mi nombre. Haría que todo el pueblo de Dios fueran profetas y que él descansara su espíritu en cada uno de ellos. Pero el mero hecho de que Moisés ahora sepa que él no está solo, ver 70 ancianos compartir su espíritu, lo cura de la depresión. Y entonces él empieza a tener una generosa confianza que es conmovedora, y yo también diría inesperada. Y hay otro acto, que es el tercer acto en el cual vemos hacia dónde este drama se ha estado tendiendo. Porque ahora los propios hermanos de Moisés, Aarón y Miriam, empiezan a despreciarlo. La causa de su queja, la mujer etíope que ha tomado por esposa. Entonces la causa de esa queja no es clara y hay muchas interpretaciones. El punto es que para Moisés es el momento crucial. Él ha sido traicionado, o al menos calumniado, por aquellos que son más cercanos a él. Aún así todo, Moisés no está afectado. Y aquí es donde la Torá hace una declaración importantísima. Ahora el hombre Moisés era muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Claro, esto es algo revolucionario, porque la idea que el valor más alto del líder es la humildad debe haber parecido absurdo, al menos incluso contradictorio en el mundo antiguo. Porque los líderes, ¿cómo eran? Los líderes eran orgullosos, distinguidos por sus ropas, apariencia, sus modales. Se construían incluso templos en su honor. Tenían inscripciones grabadas para la posteridad. Porque el rol de esos líderes no era servir. El rol de esos líderes era ser servidos. De todos los demás se esperaba humildad, pero no se esperaba humildad de los líderes, porque en aquel momento humildad y majestuosidad no podían coexistir. Pero en el judaísmo esta configuración es totalmente diferente. Los líderes debían servir, no ser servidos. El espaldarazo más alto de Moisés fue ser llamado el siervo de Dios. Solo otra persona, Josué, que es su sucesor, gana este título en el Tanaj. Vemos que hay un símbolo arquitectónico de los dos grandes imperios del mundo antiguo. Uno fue la Torre de Babel y otro fue en Egipto las pirámides, que visualmente representan una jerarquía social amplia en la base y angosta en lo alto. ¿Viste? La pirámide es amplia, es ancha en la base, pero en lo alto es muy angosta. Pero si vos te fijas la simbología judía, la menorá era lo opuesto
ancha en lo alto y angosta en la base, como si dijera que en el judaísmo el líder sirve al pueblo y no viceversa. La primera respuesta de Moshe al llamado de Dios a la zarza ardiente fue una respuesta de humildad. ¿Qué le dice a Dios Moisés? ¿Quién soy yo para liderar? Y precisamente esa fue su humildad. Esa humildad es lo que lo calificaba para liderar. Y en la parashá de esta semana, Bealotja, seguimos esta pista de este proceso psicológico que Moisés adquiere aún en un nivel más profundo de humildad. רומנים, טוניסאים, תימנים ומרוקאים, לא חשוב מה העדה, מי שבא נאמר תודה. מפולין ומקווקז הלילה אף אחד לא זז, לא חשוב בכלל הגיל, העיקר זה התרגיל. המקום רועד, הבאנו קצב חדשני, ים של אנשים קופצים אחד על השני, קיק ובאס של EDM בסטייל מזרחי, ואם חשבת לשבת השנייה אל תתהפכי, לא צריך כאן מזומן, כולם תזיזו את האגן, מיליונר וגם טפן, איזה לילה פנן, לא צריך כאן מזומן, כולם תזיזו את האגן, אמא לב ואבא לב, איך המקום מתמלא. הונגרים, טריפוליטאים, צברים עושים לחיים, נאחד את הדורות, זה קיבוץ של גלויות, מאלג'יר ומעיראק, עכשיו כולם נצעק חזק, לכלה ולחתן, אהלן וסהלן. המקום רועד, הבאנו קצב חדשני, ים של אנשים קופצים אחד על השני, קיק ובאס של EDM בסטייל מזרחי, ואם חשבת לשבת בשנייה את תתהפכי, לא צריך כאן מזומן, כולם תזיזו את האגן, מיליונר וגם תפרן, איזה לילה פנן, לא צריך כאן מזומן, כולם תזיזו את האגן, אמא לב ואבא לב, איך המקום מתמלא. לא צריך כאן מזומן, תזיזו את האגן. לא צריך כאן מזומן, כולם תזיזו את האגן, מיליונר וגם טפן, איזה לילה פנן. לא צריך כאן מזומן, כולם תזיזו את האגן, אמא לב ואבא לב, איך המקום מתמלא. مزالو قردوشي شيت كلا شوريني إني شابي مونا رف كلمة خسرة إن بروز إستي كلا شوريني إني شابي يكيش نرف خسرة مزالو قردوشي شيت كلا شوريني إني شابي مونا رف كلمة خسرة إن بروز إستي كلا شوريني إني شابي يكيش نرف خسرة. Continuamos este nivel profundo de humildad de Moisés. Y claro, bajo el estrés de esta continua obstinación de Israel, Moisés hace un acto de introspección, se vuelve hacia adentro. Escuchemos otra vez lo que él dice. Él pregunta, ¿por qué tú, claro, tú se refiere al Creador, ¿por qué tú traes todo este problema a tu siervo? ¿Acaso yo concebí este pueblo? ¿Yo les di nacimiento? ¿Y dónde puedo yo conseguir carne para toda esta gente? No puedo llevar a esta nación completa, porque la carga es demasiado pesada para mí. Y acá hay palabras claves. Vamos a ver. Las palabras claves son yo, mí y mí mismo. Porque Moisés ha pasado hacia la primera persona del singular. Él ve el comportamiento de los israelitas como un reto para sí mismo, no Dios. Dios le ha recordado, ¿acaso es el brazo de Dios demasiado corto? No es sobre Moisés, es sobre lo que y quién representa Moisés. Claro, Moisés había estado por demasiado tiempo solo. No era que él no necesitara la ayuda de otros para proveer al pueblo con comida.
porque eso era algo que el Creador haría sin la necesidad de cualquier intervención humana. Era que él necesitaba la compañía de otros para terminar con su casi insoportable aislamiento. Como se ha notado en otros lugares, la Torá contiene solo 2 veces la frase lo tov, que quiere decir no bueno. Una al inicio de la historia humana, cuando Dios dice que no es bueno para un hombre estar solo. Y una segunda vez cuando Yitro ve a Moisés liderando solo y dice, lo que estás haciendo no es bueno. ¿Qué aprendemos en consecuencia? Entre otras cosas, es que nosotros no podemos vivir solos, no podemos liderar solos. Y tan pronto como Moisés vio a los 70 ancianos compartir su espíritu, ahí es cuando su depresión desaparece. Y le puede decir a Josué, ¿estás celoso en mi nombre? Y él está sin molestias por la queja de su propio hermano y su propia hermana, rezando a Dios en nombre de Miriam cuando ella es castigada con lepra. Y él ha recobrado su humildad. Entonces, entendemos ahora lo que es la humildad. Veamos, la humildad no es autodegradación. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar en ti menos. Fíjense la diferencia, ¿no? La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino es pensar en uno menos. Porque la verdadera humildad significa silenciar el yo. Para las personas genuinamente humildes es Dios y otras personas y principios lo que importa, no el yo. Como una vez lo dijo un líder religioso, él era un hombre que tomó a Dios tan seriamente que él no tuvo que tomarse a sí mismo seriamente en absoluto. Y Rabí Yohanan dijo, donde sea que tú encuentres la grandeza del santo, bendito sea él, ahí encontrarás humildad. Porque grandeza es humildad. Para Dios y para aquellos quienes buscan caminar en sus caminos. También la grandeza es la única fuente de fortaleza, ya que si no pensamos en el yo, nosotros no podemos ser injuriados por aquellos que nos critican o nos degradan, porque ellos están disparando a un blanco que no existe más. Entonces, la parashá de esta semana, que es Bealotja, nos está diciendo es que a través de estas 3 escenas en la vida de Moisés, es que a veces nosotros, algunas veces alcanzamos la humildad solamente después de una gran crisis psicológica. Y es solo después de que Moisés ha sufrido un quiebre y está orando por morir que escuchamos las palabras, el hombre Moisés era muy humilde, más que cualquiera sobre la tierra. Cuando sufre quiebres a través de este caparazón del yo, haciéndonos dar cuenta que lo que importa no es la propia consideración, sino la parte que nosotros jugamos en un esquema mucho más grande de lo que somos nosotros. La respuesta correcta al dolor existencial no es el placer, sino la santidad. Y hay que ver el dolor como parte de una moral narrativa e intentar redimir algo malo para convertirlo en algo sagrado, un acto de servicio, absolutamente que puede poner a uno mismo en fraternidad con la comunidad. Crisis, fracaso, pérdida o dolor nos pueden mover desde Adán 1 a Adán 2. El Adán 1 era de sí mismo, para movernos al Adán 2, que es dirigirnos hacia otros, ponernos al servicio de otros, y de la vulnerabilidad del yo a la humildad que te recuerda que tú no eres el centro del universo, sino más bien que tú sirves a un orden mayor. Porque aquellos que tienen humildad son abiertos a cosas más grandes que ellos mismos, mientras que las personas que no tienen humildad no pueden trascender a cosas más grandes. Es por eso, y es por lo que aquellos que carecen de humildad te hacen sentir pequeño.
mientras que aquellos que tienen humildad te hacen sentir engrandecido. ¿Por qué? Porque su humildad inspira grandeza en otros. En la porción de esta semana de la Parashá, que es Bealotja, nos habla de trompetas de plata, de las trompetas de plata que le ordenaron hacer a Moshe. Textualmente así está escrito. Y el pasaje en el cual el Señor habla a Moisés diciendo: construye 2 trompetas de plata de metal repujado, porque les va a servir para convocar a la congregación y avisar a los campamentos de la inminencia de un viaje. Entonces acá hay 2 palabras fundamentales: congregación y campamentos. Congregaciones Edá y campamentos Mahanot. En realidad este pasaje simple es un punto de partida para pensar muchísimas cosas. El Rabbi Soloveitchik dice que existen 2 formas en las cuales la gente constituye un grupo: una comunidad, una sociedad o una nación. La primera forma aparece cuando enfrentan, claro, un enemigo en común, entonces se juntan para protegerse mutuamente. Y se juntan para protección mutua. Así como los animales que se agrupan en rebaños o manadas para defenderse contra los depredadores, hacemos esto por nuestra supervivencia. Este grupo es el mahané, es el campamento, una especie de formación defensiva. Pero hay otra forma de asociarse que es diferente. Es cuando las personas se asocian con una visión, se asocian por un conjunto de ideales. Y este es el significado en hebreo de Edah, que es congregación. Edah se relaciona con la palabra Ed, que quiere decir testigo. Entonces, este Rab Soloveitchik nos dice que estos no son solamente 2 tipos de grupos, sino en un sentido más profundo son 2 maneras distintas de existir, 2 maneras de relacionarse diferentes con el mundo. Porque un campamento
se forma debido a algo que ocurre en el exterior, pero una congregación se forma por decisión interna. El primero, el campamento, al defenderse, es reactivo, pero cuando hay una congregación, en este caso la gente se reúne de una manera proactiva. Entonces, mientras que los campamentos existen en el mundo animal, las congregaciones son exclusivamente humanas, porque fluyen a partir de la capacidad humana de pensar, de hablar, de comunicarse, de imaginar una sociedad distinta a la que existió en el pasado y colaborar para lograrlo. Claro, el judío era un pueblo bastante distinto en ambas modalidades. Nuestros antepasados constituyeron un campamento, un mahané en Egipto, forjado por la esclavitud y el sufrimiento. Eran distintos, no eran egipcios. Eran hebreos, una palabra que probablemente significa del otro lado, un extranjero. Y desde entonces los judíos sabemos que hemos sido unidos por las circunstancias. Compartimos una historia escrita y demasiadas veces con lágrimas. Y esto posiblemente es como si fuera un pacto del destino, un Brit Goral. Esto no es un fenómeno puramente negativo, porque da origen a un poderoso sentido de ser parte de una historia única, que lo que tenemos en común es más fuerte de lo que nos separa. Y esto hay que aprenderlo en estos días, que lo que tenemos en común es más fuerte que lo que nos separa. Porque el destino compartido de la comunidad también nos lleva a un sentido de sufrimiento compartido. Porque cuando rogamos por la recuperación de un enfermo, también lo hacemos por todos los enfermos de Israel. Cuando reconfortamos a un deudo, lo hacemos entre todos los deudos de Sión y de Jerusalén. Lloramos juntos, celebramos juntos. Esto nos conduce a su vez a una responsabilidad compartida. ¿Cuál es? Es que cada judío es garante del otro. Y esto nos lleva a la acción colectiva en el campo del bienestar y en los hechos de bondad afectuosa. Y Maimónides, incluso le escribió, dice que todos los israelitas son como hermanos. Y dice, ustedes son los hijos del Señor vuestro Dios. Si un hermano no demuestra compasión por otro, ¿quién lo va a hacer? Claro, y estas son dimensiones de este pacto del destino, que nació de la experiencia y en la experiencia de la esclavitud en Egipto. Pero existe un elemento adicional de la identidad judía, que es un pacto de fe, al cual se ingresó en el monte Sinaí. Y esto define al pueblo de Israel no como objeto de persecución, sino como sujeto de una particular vocación que es la de ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto está escrito en Éxodo. Entonces, y bajo ese pacto nos definimos no por lo que otros nos hacen, sino que nos definimos por el rol que nosotros hemos asumido, lo que nosotros hemos elegido ser en la historia. En Egipto no elegimos ser esclavos. Ese fue el destino que nos asignó otro. Pero sin embargo, sí elegimos convertirnos en el pueblo de Dios en el Sinaí, cuando dijimos, haremos y obedeceremos, Naaseh v'nishma, que fue la semana pasada, el 6 de Sivan, del año 2448 en el calendario hebreo. Haremos y obedeceremos. Primero haremos y luego obedeceremos. El orden no es casual. Haremos quiere decir que aun cuando yo no entienda, igual lo voy a hacer. Destino, llamado vocación, objetivo, tarea. Esto no crean un campamento, sino que crean una congregación. Nuestra tarea como un pueblo de fe es ser testigo de la presencia del Creador por medio de cómo conducirnos en nuestras vidas y el camino que trazamos como pueblo a través de los siglos. Y es precisamente el concepto del pacto es lo que da a la identidad judía este carácter especial. Las naciones habitualmente se forjan a través de una larga experiencia histórica, a través de lo que les ocurre, más que lo que se proponen hacer conscientemente. Entran en la categoría de mahané. Pero las religiones se definen en términos de creencia, en un sentido de misión, y entonces está constituida como si fuera una comunidad. Y lo particular del judaísmo es la forma
en la que junta estas ideas bastante diferentes. Existen naciones que contienen a muchas religiones. Y hay religiones diseminadas por muchas naciones. Pero solo en el caso del judaísmo coinciden nación y religión. Y esto tuvo notables consecuencias, porque durante casi 2000 años los judíos estuvieron diseminados por todo el mundo. Pero se vieron a sí mismos y eran vistos por otros como nación, la primera nación global. Y era una nación que estaba mantenida no por la proximidad geográfica o cualquiera de las otras características normales de la nacionalidad. Los judíos no hablaban el mismo idioma vernáculo. Rashi, por ejemplo, hablaba francés, Maimónides árabe. Rashi vivía en medio de una cultura cristiana, Maimónides en una cultura islámica. Tampoco su destino fue igual. Mientras que los judíos de España disfrutaban de su edad de oro, los de Europa del Norte eran masacrados por los cruzados. En el siglo XV, cuando los judíos de España eran perseguidos y expulsados, los de Polonia gozaban de una rara primavera de tolerancia. Y lo que mantuvo unidos a los judíos durante esos siglos fue la fe compartida. Con el trauma que acompañó a la emancipación europea y el subsecuente incremento del antisemitismo racial, claro, muchos judíos perdieron esa fe. Pero los eventos del siglo pasado, persecución, pogroms y el Holocausto, seguidos por el nacimiento del Estado de Israel y la lucha por la constante supervivencia contra la guerra y el terror, fíjate lo que está pasando en estos días, estas luchas tendieron a ligar a los judíos en un pacto del destino ante la hostilidad del mundo. No solamente la hostilidad de los terroristas, sino los cómplices pasivos que moran en diferentes instituciones internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas. Por lo que, cuando los judíos fueron divididos por el destino, fueron unidos por la fe. Y cuando fueron divididos por la fe, nuevamente fueron unidos por el destino. Esta es una ironía. Quizás la naturaleza providencial de la historia judía. Claro, el judaísmo en los siglos pasados se fisuró, se fracturó en diferentes comunidades, etcétera, ortodoxas, reformistas, religiosas, secular, subdivisiones incluso que siguen atomizando la vida judía en diferentes pedazos. Pero aún así, en tiempos de crisis, somos capaces de responder al llamado de la responsabilidad colectiva, sabiendo, como de hecho sabemos, que el destino judío tiende a ser indivisible. Ningún judío es enteramente una isla. Estamos unidos por los filamentos de la tela de la memoria colectiva. Y estos filamentos pueden llevarnos de vuelta al sentido del destino compartido. Entonces, la dualidad se manifiesta en la primera expresión de Bealot Ha, que es el título de la parashá de esta semana, con el precepto que dice: haz 2 trompetas de plata fabricadas de metal repujado, porque te van a servir para convocar a la congregación, congregaciones Edah, y hacer que los campamentos, Mahanot, se preparen para el viaje. Porque algunas veces el clarín puede hablar a nuestro sentido de la fe. Somos el pueblo de Dios, sus emisarios, sus embajadores, encargados de hacer que su presencia sea real en el mundo, mediante hechos que cicatricen y mediante vidas sagradas. En otros tiempos, la trompeta que suena y convoca en un llamado del destino, vidas judías en peligro en Israel o en la diáspora debido a la hostilidad infatigable de aquellos que dicen llamarse hijos de Abraham, pero que alegan que ellos, no nosotros, son sus verdaderos herederos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cualquiera que sea el sonido, y cualquiera sea el sonido que los instrumentos de plata producen, llaman a esta dualidad que hace que judíos y judaísmo sean inseparables. Cualquiera, pero cualquiera sea la profundidad de nuestras divisiones, seguimos siendo una familia en la fe, una familia también en el destino. Porque cuando suena la trompeta, suena para todos, todos nosotros.
רק פתחי ליבך לאהבה, אני עלייך רק חושב. לך כתבתי את המנגינה בקצב פעימות הלב, ולא אוכל לחיות יותר מיום. את כמו חלום, רק פתחי ליבך לאהבה, שזרתי זה של שושנים. קבלי אותי לעוד שעה טובה, אולי נחיה יחדיו שנים, ולא אוכל לחיות יותר מיום. את כמו חלום, כי בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר, וזה כואב. בלעדייך זה לא אותו עולם יפה, והכל הופך להיות יותר קשה. כי בלעדייך המחשבות נטולות תקווה, אז לא חושב. בלעדייך יותר קשה המחשבה שאותך אולי אחד אחר אוהב. רק פתחי ליבך לאהבה, את ספינתי אקרא בשמך. מוכן הכל לתת לך אהובה, אם רק תתני מעט ממך, ואז אוכל לחיות יותר מיום. את כמו חלום, כי בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר, וזה כואב. בלעדייך זה לא אותו עולם יפה, והכל הופך להיות יותר קשה. המחשבות נטולות תקווה, אז לא חושב. בלעדייך יותר קשה המחשבה שאותך אולי אחד אחר אוהב, שאותך אולי אחד אחר אוהב. Bueno, nos están quedando poquitos minutos, ya nos estamos acercando por el horario al Shabbat. Y el horario para prender vela de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 33 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 32 minutos. El día de hoy es el día 15 del mes de Sivan del año 5784 del calendario hebreo. Bueno, hemos hablado de comunidad, hemos hablado de campamento y la diferencia fundamental y qué relación tiene, ¿no?, cuando hay un llamado y frente a un peligro unirnos. Por eso tenemos una profundidad del destino que es mucho mayor que las divisiones, porque seguimos siendo una familia en la fe y seguimos siendo también una familia en el destino. Así que recordemos también que judíos y judaísmo son absoluta y totalmente inseparables. Les agradezco enormemente por estar acompañándome ya hace como 30 años, quizás un poquito más, en este reencuentro para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Alberto Ruscolequier se despide de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Benditos sean en el lugar en el cual se encuentren y Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך,
לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.